Tardes. Bienvenido, muchísimas gracias por tomar la comunicación con este espacio. Diputado, ¿nos escucha? No sé si pudiera abrir su micrófono porque no Listo. logramos escucharlo perfectamente. Muchas gracias por tomar la comunicación, diputado. Pues bueno, con este tema que ha dado dolores de cabeza tanto en el Congreso como fuera de la reforma judicial aquí en el Estado, ¿qué está ocurriendo? Que en Jalisco no logra avanzar. Bienvenido, queremos pues escucharlo respecto al tema. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, Jalisco lleva un retraso ya de un año en armonizar las disposiciones que en el orden federal motivaron la reforma al Poder Judicial. No se han podido implementar aquí en el estado de Jalisco por una diversidad de situaciones muy particulares. En concreto, porque durante un año no fue prioridad, y hay que reconocerlo, no fue prioridad de ningún grupo parlamentario concretar esta reforma. En segundo lugar, porque existían una diversidad de reformas que buscaban entorpecer la aprobación y la implementación de esta reforma aquí en el Estado, una reforma que presentamos Morena y un servidor y otras facciones como PT y Futuro, también una reforma que presenta el gobernador, otra que presenta Movimiento Ciudadano, otra que presenta el PAN, y así sucesivamente diversos grupos parlamentarios presentan la suya. Y no se había logrado concretar porque no se había generado el espacio para analizar y discutir estas diferentes reformas hasta la semana pasada, que en un bloque de 25 diputadas y diputados dimos el paso al frente para sacar adelante un dictamen que tomara en cuenta todas estas reformas, incluida la del gobernador y la de su bancada, para concretar ahora sí la reforma al Poder Judicial. Diputado, muy buenas tardes. Y si en la reforma está incluida la propuesta del gobernador, ¿para qué el gobernador les invita a más diálogo? Eso también se lo dimos a conocer a nuestra audiencia. Ustedes en el Congreso dicen que sí, pero que vaya al Congreso. ¿Qué lectura le da? A mí me parece que es un intento por descarrilar la reforma y provocar su desechamiento. Un proceso que se abrió hace un año con presentación de iniciativas, con procesos de dictaminación, ya no puede estar sujeto al diálogo con el resto de poderes, porque ya es una decisión soberana del Congreso de Jalisco. Ya nos corresponde a las y los diputados dictaminar votar sobre un dictamen que ya existe. Y creo que lo que el gobernador pretende es ganar tiempo para que no se concrete la mayoría necesaria para que se apruebe esta reforma y entonces se tengan que desechar. Si se desecha, tendríamos que esperar 6 meses más para volver a presentar la armonización, y eso le quitaría tiempo muy valioso a la gente que está esperando recibir justicia, pero también es algo que reforzaría los intereses que están enquistados en el Poder Judicial, porque recordemos que por ahí ahorita están pasando algunas reelecciones que tienen como objetivo dejar a magistradas y magistrados que está por fenecer su periodo, para que tengan pase directo a la elección judicial y entonces poner toda la maquinaria de Movimiento Ciudadano a su servicio y de nuevo quedarse con el control del Poder Judicial. Entonces, estos intereses se encuentran detrás precisamente de esta oposición, tanto del gobierno de Lemus como de algunos actores políticos. ¿Es por eso que pues está detenido? Así es, dentro de las cosas que al gobernador no le gustan, están tres, pero solo hay dos muy concretas. Una es la tómbola, que ha sido un pretexto empapado con mucho clasismo, porque al considerarse un mecanismo de fácil entendimiento para la sociedad, pues ellos lo consideran vulgar, cuando realmente es un mecanismo muy efectivo para dirimir diferencias menores o las diferencias que son muy pequeñas entre un participante y otro. Y en segundo lugar está la evaluación, que esto sí ya es de las preocupaciones reales del Poder Ejecutivo, porque ellos querían que la evaluación se realizara en el estado de Jalisco, en primera instancia a través de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal, y ahora ya en las últimas declaraciones del gobernador a través de universidades privadas. Eso les facilitaría a ellos el control sobre la idoneidad de los perfiles que quieren competir. Recordemos que esto ha sido una historia que se repite mucho en Jalisco en el 2020 con con la elección de algunos miembros del Consejo de la Judicatura,
que les filtran las preguntas y pese a que les filtran las preguntas, reprueban el examen, pues ¿qué es lo que hace Movimiento Ciudadano? Simplemente eliminar el examen cuando el proceso de elección ya estaba en curso. Entonces, a ellos les preocupa mucho no tener el control sobre el filtro de los aspirantes porque perderían el control total del Congreso, del Poder Judicial. Y en tercera instancia está los cambios que sufriría el Tribunal de Justicia Administrativa, que no son mayores, sigue manteniéndose como un ente autónomo del Poder Judicial, pero sus integrantes sí serían electos por voto popular. Y esto es algo que les preocupa mucho porque si nosotros analizamos la historia reciente de Jalisco, tanto Alfaro como Lemus volvieron del Tribunal de Justicia Administrativa una herramienta política. Cuando las leyes no les permitían algo como una urbanización en una zona de recuperación ambiental, utilizaban el Tribunal de Justicia Administrativa. Cuando el Congreso no les aprobaba algo, utilizaban al Tribunal de Justicia Administrativa para brincarse las determinaciones del Poder Legislativo. Entonces, para ellos es muy importante mantener ese control y es de las cosas que también les preocupan, sumado pues a que quedaría en la incertidumbre hasta esta hora la reelección o no reelección de los perfiles que ellos auspician en el Supremo Tribunal. Ujú. Oiga, diputado, en el tema de la tómbola que tanto se desprecia por parte del Ejecutivo y otros sectores, pues no es que llegue ahí cualquiera, sino que habría filtros, como lo vimos en el proceso federal, de quienes van a escoger para poder participar en esta reforma, ¿no? En la transformación del poder. Sí, mira, realmente la tómbola para ellos es el pretexto para no hablar de lo que sí les preocupa, que es los cambios en el Tribunal de Justicia Administrativa y el proceso de evaluación de los perfiles, porque la tómbola se queda solamente como una herramienta para dirimir algunas controversias, por ejemplo, en caso de empate o en caso de que el criterio de paridad no se cumpla, pues ahí entraría ya la tómbola como una herramienta efectiva para solucionar cualquier tipo de diferencia. Diputado Alejandro Puerto, ¿nos puede decir cómo le afecta a la sociedad en general, al ciudadano de a pie, que no se apruebe esta reforma aquí en el Estado? ¿Cómo se puede unir la ciudadanía o qué puede hacer la ciudadanía para exigir? No, pues le afecta muchísimo. De toda la población carcelaria que hay en Jalisco, más del 51% están detenidos y detenidas sin sentencia aquí en el Foro Común. También el rezago que tiene el Poder Judicial en casos sin resolver es también cercano al 50%. Estamos hablando que de cada 10 delitos, cada 10 situaciones jurídicas que enfrenta la ciudad, temas complejos, 5 están sin resolverse. Eso quiere decir que la mitad de la gente de Jalisco vive sin acceso a la justicia y quienes están esperando a una sentencia lo están haciendo sin saber si son culpables en alguna medida o inocentes. Y eso habla muy mal, no solamente del Poder Judicial, sino del Estado de Jalisco como tal, porque es un Estado que no brinda certezas de ningún tipo, ni para las personas, ni para las empresas, ni para la sociedad. Y eso a largo plazo nos ha llevado a la situación que vivimos actualmente. Vivimos una situación de descomposición institucional donde no solamente la gente no recibe justicia, sino que los órganos encargados de impartir justicia se utilizan como cuotas políticas. Yo mencionaba en el debate del Congreso un caso muy específico de un magistrado que a través de un amparo que resuelve la Suprema Corte es declarado inelegible. Y el tribunal, en lugar de sacarlo, y en ese caso, y ahí también falló el Congreso del Estado, en lugar de sacarlo del Supremo Tribunal, lo que hacen es asignarle la magistratura de un personaje que estaba prófugo por delitos muy graves contra la infancia. Y también cuando ya se dan cuenta de que esta situación es un poco compleja, le asignan otra magistratura que correspondía a un magistrado que falleció, me parece que de COVID-19. Estamos hablando de una situación de descomposición tremenda, porque estamos hablando de que todas las determinaciones que llevó a cabo, todas las sentencias, todo el trabajo judicial y de impartición de justicia que hizo ese magistrado, pues prácticamente sería inválido y bastaría con que alguien se inconforme para meter al Poder Judicial, el Estado de Jalisco, en graves aprietos.
Creo que lo que más pierde la sociedad es la certeza de que las instituciones están para protegerlas y debemos de unirnos porque no puede seguir sucediendo que el poder judicial se utilice como cuota política para beneficiar unos pocos intereses mientras tanta gente en el Estado está esperando justicia. Por último, diputado, por razones de tiempo, entonces dígale a la audiencia qué estatus guarda en estos momentos la propuesta de esta reforma. ¿Está estancada? ¿Va a avanzar? ¿Cuál es el estatus, por favor? Está en proceso y no está estancada porque el dictamen ya entró en primera lectura. Parte del error del gobernador es querer hacerle modificaciones sin propuestas concretas a un dictamen que ya está en discusión, que de hecho incluye sus propias propuestas de todo lo que incluye en este dictamen, pues muchísimas son las propuestas de otros grupos parlamentarios, pero también de la iniciativa que presenta el gobernador. Entonces yo no entiendo su inconformidad. ¿Qué es lo que falta? Falta que se dictamine, perdón, que se vote este dictamen en la Comisión de Seguridad, que es coadyuvante. Por ahí, esperemos que suceda por estos días y posteriormente que sea la discusión y votación en segunda lectura en el Pleno del Congreso, con la esperanza y la expectativa de que alcancemos una mayoría para poder aprobar la reforma en los planteamientos que se hacen en el dictamen. Diputado, rápidamente, se supone que el día de hoy se reúnen los coordinadores de las bancadas con el gobernador. ¿Sí se va a llevar a cabo este encuentro y en dónde? No lo sé, tengo entendido que no todos han aceptado la invitación a asistir a Casa Jalisco. Perfecto, de acuerdo. Muchísimas gracias al diputado local independiente Alejandro Puerto. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, saludos. Hasta pronto. Hacemos una pausa.